Bueno, a continuación, mi equipo conformado por Juan Pablo, Agustín y su servidora Luisa les hablará sobre el chocolate con leche, así como su importancia económica y los contaminantes en su producción. Bueno, primero vamos a definir qué es el chocolate. El chocolate es un alimento que se fabrica a partir de azúcar y pasta de cacao. Importancia económica. El chocolate tiene mucha importancia económica en México, ya que de acuerdo con el Directorio Estadístico de Unidades Económicas, DNUE, del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, existen 362 unidades económicas dedicadas a la elaboración de chocolate y productos derivados, de los cuales los estados de Oaxaca y la Ciudad de México son los mayores productores con 66 y 51 respectivamente. Se puede ver que los estados del sur son los que más producen chocolate a comparación de los estados del norte. Bueno, observando la gráfica, podemos ver que entre los más de 50 países productores de chocolate, los que más se denotan son los países africanos y sudamericanos, siendo estos los de mayor porcentaje en producción de cacao y posicionándose entre los principales productores de chocolate a nivel mundial. A continuación les hablaré sobre la producción de chocolate, desde su cultivo y cosecha, en donde los frutos del cacao son cortados para después desgranarlos y los granos llevarlos a la fermentación durante varios días. De ahí estos se secan a la intemperie con el sol y son llevados a la empresa. Ya en la empresa estos son molidos después de ser descascarillados, obviamente, en donde estos sacan sus aceites y se mezclan con la leche. La leche anteriormente tendría que tener un tratamiento, después se mezcla y de ahí viene la refinación. Después de la refinación, estos son templados para posteriormente llevar a mezclarlos con los demás ingredientes y ya moldearlos y empaquetarlos. Cultivo y cosecha. En esta primera etapa es cuando el trabajador corta el cacao cuidadosamente. Como dato importante, los principales productores de cacao a nivel mundial son los países de África, Costa de Marfil y Uganda. Y a nivel nacional, en México son los estados de Guerrero, Tabasco y Chiapas. Ok, en las fuentes, en la cosecha es la tierra y las manos del trabajador. Mecanismos son tierra, humano y alimento. Y esto se puede presentar una contaminación de manera indirecta. Los microorganismos contaminantes que se pueden presentar en la cosecha es Staphylococcus aureus, ya que esos pueden vivir en la piel humana. Escherichia coli se presentan en las heces fecales y los coliformes totales estos viven en el suelo, ya que si el cacao se cae, pues se puede contaminar. Fuentes y microorganismos en el desgrane. En la etapa del desgrane, las mazorcas del cacao son cortadas por la mitad para poder extraer las almendras del cacao. Las posibles fuentes en el desgrane sería el aire y las personas que manipulan el cacao. El mecanismo es el aire al cacao y puede presentar mohos y levaduras, ya que el aire las transporta y éstas se pueden adherir a las almendras del cacao ya desgranado. El otro mecanismo puede ser de persona a cacao, ya que si ésta no tiene una higiene adecuada de sus manos, puede presentar Escherichia coli. Staphylococcus aureus puede estar presente, ya que son parte de la microbiota de la piel. La fermentación se realiza con el fin de retirar la pulpa del cacao. Esta dura aproximadamente entre 5 y 10 días. Ya que se realiza en cajas, la caja podría ser una fuente de contaminación, caja cacao. Y pues los microorganismos que se encuentran en esta podrían ser las levaduras, bacterias lácticas y algunas especies de lactobacillus. Ya como microorganismos contaminantes se pueden encontrar los mohos y los coliformes totales. En esta etapa, las semillas ya fermentadas se exponen al sol para disminuir la humedad de la semilla o de la haba. Las fuentes que se pueden presentar en esta etapa es el aire, y los mecanismos serían el aire y cacao. Sí, los mecanismos y los microorganismos contaminantes que se pueden presentar en esta etapa serían mohos y coliformes totales. Fuentes y microorganismos en la titulación.
En esta etapa, con un rodillo o disco, las almendras de cacao son trituradas para poder eliminar su cáscara. Durante el proceso de trituración se puede presentar como fuentes de contaminación la trituradora del cacao. El mecanismo que se puede presentar es de la trituradora al cacao, ya que si el rodillo que tritura las almendras de cacao presenta una contaminación de moho, levaduras o coliformes totales, esta puede hacer que las almendras de cacao ya trituradas sean contaminadas por estos microorganismos. Una de las formas en las que el rodillo puede contaminarse es por estar en contacto con cacao previamente contaminado y esta contaminar las siguientes trituraciones. La molienda, ya después de que los granos del cacao son tostados, estos pasan al molino, en donde el producto de esto sería la manteca del cacao o las grasas y aceites de este, que pasan directamente al mezclado. Las fuentes de contaminación aquí sería el molino, ya siendo una contaminación cacao molino o molino cacao, en donde los microorganismos que se presentan aquí serían los mohos y levaduras y las BMA y coliformes, ya que pues el molino puede no estar del todo limpio y pues quedan residuos de la molienda anterior. Entonces llega nuevo producto, se queda ahí rezagado también. Entonces esto, al estarse acumulando, puede generar estos microorganismos. Aquí en esta etapa se recoge la leche y luego se mezcla con azúcar para que este se concentre y luego añadirle la pasta de cacao. Las fuentes de contaminación aquí puede ser la leche o el estanque en donde se trata la leche. Los mecanismos de contaminación es leche y chocolate y luego tanque y leche. El tanque es donde se conserva la leche. Ahora, los microorganismos. Durante el proceso se pueden presentar aquí las bacterias lácticas, pero ya los microorganismos contaminantes, aquí pueden entrar la salmonela y el Staphylococcus aureus. Fuentes y microorganismos en el moldeo y embalaje. En esta etapa, el chocolate es moldeado de manera deseada. Después pasa por una banda transportadora, la cual la lleva a una enfriadora y posteriormente va a ser empaquetada para su posterior venta. Las posibles fuentes son las bandas transportadoras y manos de los empaquetadores. El mecanismo es de bandas transportadoras al chocolate, ya que estas pueden estar sin una higiene adecuada, y la otra es de que los empleadores al chocolate, ya que si el empaquetador no tiene una buena higiene en las manos, le puede transmitir coliformes totales. Clasificación de los factores intrínsecos e extrínsecos del chocolate. En el caso de los factores intrínsecos encontramos el pH, potencial óxido de reducción y nutrientes. Y en el caso de los factores extrínsecos encontramos la humedad y temperatura. Factor intrínseco, el pH. En el pH, la acidez del suelo o el pH ideal, en el caso del cultivo, tiene que ser entre 6 y 7. O sea que tiene que estar en la mitad, que tiene que ser 6.5, que es el pH óptimo del cultivo para, o sea, de la acidez para el cultivo del cacao. En el caso de la fermentación del cacao es bajo, entre 3.0 a 3.5, o sea, está en el indicador de los más ácidos. Y en el caso del cultivo de cacao se encuentra entre lo neutro. Y en un cultivo puede cerrarse sobre suelos con una reacción ácida, pero eso ya serían como en suelos alcalinos que están entre 7 y 8, que están entre lo neutro y lo alcalino. Factor intrínseco, potencial óxido reducción. El cacao puede contener entre 10 y hasta 50 miligramos de polifenoles totales sobre gramo. Presenta una mayor concentración de flavonoides del subtipo flavanoles, principalmente catenina y epicatenina. El contenido de polifenoles totales en dichos chocolates es de 10 a 15 miligramos sobre gramo, y el flavanoles monoméricos catenina más epicatenina de 0.8 a 1.2 miligramos sobre gramo. Bueno, tomamos como factor intrínseco el contenido de nutrientes, en donde nos indica que el contenido de materia orgánica en el suelo debe ser cercano a 3.5% en la superficie, ya que esto ayudará a mantener una estructura granulada que favorece el desarrollo de las raíces
y esto haciendo que tenga mejor absorción de nutrientes y mayor retención de humedad del suelo. Como aquí dice, es importante conocer nuestra planta para así saber si tiene déficit de algún nutriente o pues sí, saber algunas, por así decirlo, síntomas de alguna carencia o deficiencia que se pueda ver en nuestra planta. Factor extrínseco, humedad. En cuanto a la humedad del chocolate, debe estar en torno al 60% de humedad. Con más humedad, pierde su brillo y aparece una capa blanquecina en la superficie del chocolate que se conoce como floss blonde. Esto no afecta las cualidades nutricionales del chocolate, pero el atractivo sí es menor. Como último factor extrínseco tomamos en cuenta la temperatura y pues esta nos indica que la temperatura ideal del chocolate tiene que ser de entre 15 a 18 grados centígrados, ya que si es muy baja afecta a los aromas del chocolate y esta si es muy alta la temperatura puede afectar en la textura, ya que sabemos muy bien que el chocolate a altas temperaturas pues se derrite, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta que a temperatura ambiente pues es muy difícil de controlar como la estabilidad del chocolate y pues a temperatura muy baja igual pues es muy difícil controlarla o pues cuando está en la nevera, ya que pues sí, obviamente sus temperaturas son muy bajas. En conclusión, la calidad del chocolate, el sabor y aroma depende de varios factores, como el tipo de cacao, la forma en que se ha fermentado, la cuidadosa realización del proceso industrial, como los puntos críticos, y la mezcla que se utilice para su fabricación. El tipo de cacao es fundamental para determinar el sabor y el aroma. Muchas gracias por su atención, compañeras y maestros. A continuación vienen nuestras referencias bibliográficas por si les quedó alguna duda, igual nos pueden preguntar o consultarlas.